Comienza la grabación de la clase de hoy, miércoles 6 de mayo. Esta es la tercera clase del curso de álgebra y geometría analítica del año 2020. Y estamos esperando que llegue todo el mundo, ya tenemos 24 participantes. Vamos a minimizar esta que molesta un poco. Y bueno, en la clase de ayer, para el curso para la carrera de licenciatura de astronomía, que no son ustedes, porque ustedes son de licenciatura en matemática y licenciatura en física, pero en la clase de ayer a las 4 y tanto, me informaron algunos estudiantes que se había cortado la luz en cierta parte de la herradura, creo, y había algunos estudiantes del curso que por lo tanto se les cayó la señal, no pudieron seguir en la clase que yo estaba realizando en vivo, vía Zoom en ese momento, ¿ya? Entonces, estas cosas podrían suceder, ¿no es cierto? Ya sucedió ayer que a un grupo de estudiantes que vivían en un cierto sector de la ciudad se les cortó la electricidad y no pudieron ver la clase en vivo. Bueno, no hay mucho que podamos hacer respecto a ese problema que podría ocurrirles a ustedes en algún momento. Pero recuerden ustedes que yo siempre a menos que a mí mismo se me corte la electricidad, yo siempre voy a subir un video de la clase realizada a mi canal YouTube. Yo ya sugerí ayer que los estudiantes se suscribieran a mi canal YouTube. Creo que tengo como unos 30 suscriptores hasta el momento. En los dos cursos suman como 60 estudiantes, así que me falta la mitad de la gente que se suscriba. Entonces, si alguien no se ha suscrito todavía al canal, a mi canal YouTube, sugiero que lo hagan, porque, bueno, eso tiene ventajas, porque cada vez que yo subo un video nuevo de una clase, o quizá haga un video excepcional, pocos días antes de la prueba, haciendo algunos ejemplos, y subo el video, que ustedes, al estar suscritos, van a recibir una notificación automáticamente en el correo electrónico que van a ingresar cuando se suscriban. Cada vez que yo suba un nuevo video, les va a llegar una notificación, lo cual es bastante útil, ¿no es cierto? Bueno, Claudio viene llegando. Bienvenido, Claudio Olivares. Y entonces, es importantísimo suscribirse a mi canal YouTube. Por supuesto que seguiré usando el formato oficial, que es la página Moodle. De hecho, hoy en la mañana estuve, poco antes del inicio de esta clase, estuve editando la página Moodle y ya puse el programa del año 2020 en la página, ya está disponible. Si ustedes entran a Moodle van a ver el programa 2020. Hay que bajar un poquito para encontrarlo, ¿ya? También hice una carpeta nueva donde incluí, creo que todas las pruebas antiguas que pude hallar. Así que en Moodle ahora hay una carpeta grande que tiene como unas 10 archivos PDF que son las pruebas del 2015, 2016, hay algunas pruebas del 2018 y 2019. No están todas. Una de esas pruebas por algún motivo desapareció de mi computador, pero por último pude subir la pauta de esa prueba, que incluye los enunciados de la prueba y por supuesto las soluciones, es la pauta, ¿no es cierto? Yo con respecto a las pautas trato de no subir las pautas a Moodle de pruebas anteriores, sino que las pruebas mismas, porque yo prefiero que ustedes intenten resolver los problemas de las pruebas en vez de leer mi solución, ¿ya? De leer la pauta. Al leer una pauta se aprende muy poco, salvo, bueno, saber por qué me equivoqué en la prueba, por qué tengo un 5 y no un 6, etc. Para eso, esa es la utilidad de la pauta, saber cómo se resolvían los problemas, pero para el objetivo de entrenarlos a ustedes para que estén preparados para rendir las pruebas y por lo tanto aprobar el curso, para ese objetivo lo importante son las pruebas sin soluciones, ojalá, ¿ya? Sin el desarrollo. Que intenten ustedes resolver los problemas de las pruebas. Si tienen dificultades, para eso existe la clase de hoy, que es de ejercicios. Por supuesto que, como yo les había mencionado, por ser esta la primera semana del semestre, yo iba a ocupar esta clase para pasar un poco de materia. De hecho, no voy a pasar materia. Lo que voy a hacer es resolver o explicar los ejercicios resueltos que aparecen en el capítulo 1 del libro, ¿ya?
Entonces simplemente los voy a explicar, algunos, no todos porque son muchos, no alcanzamos en esta hora y media a resolverlos todos, pero voy a hacer una selección de los más importantes o los más difíciles quizás, para que ustedes después tengan una guía, que se guíen por este video que voy a subir a mi página, a mi canal YouTube, después que termine esta clase, como a las 2 de la tarde lo voy a subir, yo creo. Y bueno, entonces, eso es el objetivo de las páginas Moodle y de la página y del canal YouTube. Con esas dos herramientas, ustedes van a poder seguir este curso y tener todo el material que necesitan. ¿Ya? Ok, entonces aquí la señorita Maya Taborga me dice, hola, profe, ¿puede hacer el 8 de los ejercicios resueltos? Gracias. Bueno, voy a intentarlo, ¿ya? Vamos a ver. A veces espero resolverlo sin problemas. Claro que... claro que me voy a tener que saltar. Bueno, voy a hacer el problema del ejercicio 8 que me propone la señorita Maya. Y después sigo con los ejemplos que quedaron pendientes desde ayer. ¿Ya? ¿Qué me dice Ángel Rivera? Profe, diga Ángel Rivera, ¿qué desea saber? Ah, exactamente, pero Maya, el ejercicio 8 era uno de mis seleccionados, porque este es un ejercicio que hay que hacer sí o sí, hay que explicar sí o sí. ¿Ya? Bueno, vamos... Profe, diga. las pautas o sea, las pruebas que usted sube a Moodle, ¿tienen pauta como para saber si están buenos los ejercicios después de hacerlos? Claro, mira, tú quizás llegaste un poco atrasado o no escuchaste bien lo que yo dije. Escuché que eran pruebas, pues, pero no le gustaba subir pautas. Claro, que no me gusta mucho subir las pautas porque yo no quiero que los estudiantes estudien o intenten estudiar para una prueba leyendo una pauta, la solución que yo doy, porque eso te aseguro por experiencia que eso tiene una utilidad muy limitada. ¿Ya? Mm. Entonces, porque el estudio, o sea, es como una explicación que yo diera, pero ni siquiera verbal, está escrita, ¿entiendes? Entonces, como dije yo ayer, para andar en bicicleta no sirve ver un video de cómo se anda en bicicleta. Para andar en bicicleta hay que subirse una bicicleta y probablemente te vaya a sacar la mugre un par de veces, ¿ya? Porque, bueno, estáis aprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, en Ujú. matemáticas es así. Si en matemáticas uno no hace ejercicios, ¿ya? Entonces va a ser muy difícil que aprenda. No es como en otras disciplinas donde es muy importante la acumulación de información y memorizar información. Por ejemplo, si tú estudiaras leyes, escucha, es importante leer las leyes y memorizarlas y recordarte digamos, de qué se tratan las leyes, si vas a ser un buen abogado o una buena abogada. Pero en matemáticas no funciona mucho así, ¿ya? No funciona no basta con memorizar cómo lo hizo tal persona, cómo resolvió el problema. Tienes tú que tratar de resolver el problema por tu propia cuenta con la información que te llega de todos lados, de la clase del profe, de lo que sugerencia un amigo, la sugerencia en un libro. Ahora, claro, yo estoy de acuerdo contigo en que sería ideal que además de los problemas que me presenta el profe me diera la solución, no la explicación, pero me dijera cuánto es el resultado final, porque yo quiero saber si al resolver el Ah, ejercicio, bueno, o no. claro, si me equivoqué o no, po, ¿entendido? ¿No? Porque de repente Sí, digo, porque si es que si hago todas las pruebas anteriores y tengo todo malo, y... bueno, yo también fui estudiante, ¿ya? Yo también fui estudiante alguna vez, hace mucho tiempo, pero claro, a mí también me encantaba eso de que los ejercicios tuvieran, o sea, para saber yo si estoy haciéndolo bien, ¿ya? Entonces, claro, si tú ves los libros que están disponibles en el comercio, algunos traen soluciones a los ejercicios impares, por ejemplo. ¿Ya? Al final del libro hay una solución a los ejercicios impares. Entonces, yo en algunos cursos he subido algunas guías y he dado las soluciones de algunos ejercicios, pero no todos, porque, digamos, generalmente uno como profe no tiene tiempo de resolver todos los problemas que uno sugiere, porque uno obtiene problemas de varias fuentes y se los presenta a los estudiantes, y para yo saber la respuesta, si no la encuentro en la fuente de donde saqué el ejercicio, tengo que resolverlo, ¿ya? Y esperar que no equivocarme para dar la respuesta correcta. Entonces, claro, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, en este caso, lo que tú puedes hacer es tratar de resolver un problema. Ya, si te sale la solución R igual a 5, tú me dices, profe, ¿sabe que resolví en la clase de ejercicio? Toda la semana vamos a tener una. O incluso si tú dices, estás desesperado, no voy a esperar hasta el miércoles porque este ejercicio me tiene vuelto loco.
Bueno, no importa, le voy a escribir un correo al profesor González a ver si me puede responder. Y ahí tú me escribes un correo o verbalmente me dices, profe, yo intenté hacer el problema 8 de la guía 7 y la respuesta me salió R igual a 5 y no estoy seguro de que sea correcto. Entonces yo voy a echar una mirada, a ver, y lo voy a resolver si es necesario. Me salió R igual a 4. Le voy a decir, oiga, estimado Ángel, si es tu nombre el correcto, ese es tu nombre, estimado Ángel, mira, a mí me salió R igual a 4 y te voy a explicar por qué lo obtuve así, etc. Ahora, esto de poner la solución a los ejercicios es un trabajo inmenso para uno como profe. Y estos libros que te estoy mencionando que se venden en el comercio, que tienen la solución a los problemas impares, esas soluciones generalmente no son del autor del libro. Son sus estudiantes que cuando ese autor de ese libro hizo sus clases, los estudiantes resolvían los ejercicios y él simplemente él o ella juntaba la solución y después la ponía al final de su libro. Por supuesto que no le llegaba ni un peso a los estudiantes que colaboraron con las soluciones, pues le llegaba la plata al autor del libro nomás. Y bueno, y a veces esas soluciones que hay al final del libro, algunas no están correctas. Entonces, es una, digamos, es una situación donde es difícil ganar todo el tiempo. Entonces, para eso estoy yo, tratar de resolverle y darle la respuesta a los problemas que les causan dificultades a ustedes y en el cual no confía si lo hicieron bien o no. Entonces, es una cuestión importante esto de evaluar si estoy aprendiendo, ¿ya? Evaluar mi propio conocimiento, oiga, claro, es importante. A mí me ha pasado como investigador matemático, yo siempre sufro el estrés de que estoy tratando de aprender algo y no estoy seguro si me entra por aquí y me sale por acá, ¿ya? Pero con experiencia he aprendido a confiar en mi cerebro, por muy limitado que sea, que incluso mientras yo duermo ponen las piezas en su lugar, ordena todo, ¿ya? Es increíble. Entonces, también hay que luchar un poco contra el estrés de este curso, que yo creo que ustedes deben tener, de si estoy aprendiendo o no. Bueno, para eso está la clase de ejercicio, porque tú, entre más preguntas haga el estudiante, mejor es. Esto es como ir al médico. Si tú vas al médico, el médico te va a preguntar, ¿a qué le duele? Si tú te quedas callado, el médico no, va a ser difícil que encuentre cuál es tu problema, ¿no es cierto? En matemáticas lo mismo. Si ustedes se quedan callados y no hacen preguntas, entonces yo no puedo saber en qué están fallando. Entonces es importante esto de las preguntas. Por eso es que para el próximo miércoles, cuando tengamos en esta hora la clase de ejercicio oficial, yo espero que ustedes ya me hayan enviado por correo o el mismo día de la clase lleguen con preguntas, como lo hizo la señorita Maya hoy, que el problema 8 le incomoda, que vamos a ver por qué es complicado, ¿ya? Entonces es importante eso, porque si ustedes el próximo miércoles no tienen ninguna pregunta, yo voy a sentar aquí y la grabación va a salir bien fue, porque voy a salir yo grabado aquí sentado sin hacer nada. ¿Ya? O sea, yo no voy a poner el día miércoles de la próxima semana hacer una clase de ustedes de ejercicio. Yo elegir los ejercicios que yo creo que ustedes no entienden. No, así no va a ser. Lo que tiene que ser es que ustedes me traigan las dudas. Profe, ¿sabe? El problema 8 no entiendo, tiene muchas palabras y no cacho nada. Entonces, ahí yo trato de resolverlo, etcétera. ¿Ya? Es como ir al médico, como les digo. Uno va al médico, el médico pregunta, ¿qué le pasa, señor? Bueno, me duele el codo aquí. Entonces te revisa el codo, no te revisa la cabeza. Ok. ¿Estamos listos para resolver el problema 2? Digo, el problema 8. Especialmente dedicado a la señorita Maya Zaborga, ¿ya? Ella preguntó por este ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Bueno, yo lo estuve viendo ayer. Yo dije, ¿qué problemas vamos a ver en la clase del miércoles? Dije, y estuve viendo los problemas que están aquí. Y el 8 está, pero está cayendo que el 8 es complicado. Bueno, y por suerte ustedes piensan lo mismo. ¿Eh? Sí. Problema 8. Ups. Problema 8. Y este está en la página 10. Ejercicios resueltos. Ejercicios resueltos. Está en el libro. El problema 8, en la página 10. Y vamos a enunciarlo aquí. Se puede concluir que Tina aprende. Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es cierto. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el enunciado? Y este
me están diciendo que es cierto. Enunciado cierto, el siguiente. Si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. Y si Tina no le pregunta, a Pepe, entonces Tina no aprende. Bueno, hay que tener cuidado, el enunciado cierto es lo siguiente. Todavía no termino. Así que esto es complicado. Enunciado cierto. Si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende, y si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende, implica, porque aquí dice, si este enunciado, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende, y si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende, es condición suficiente para que, es decir, entonces, estoy aquí yo, es condición suficiente para que Tina aprenda. Tina aprenda. Ok, entonces este es el problema. Entonces aquí tenemos una dificultad, podríamos decir que una dificultad semántica, ¿no? Grave, ¿ya? Aquí esto es muy complicado perdón, alguien dijo que estaba equivocado con preguntar el ejercicio, que realmente el que preguntaba era el número 10, no el 8. No, está bien. Ahí están preguntando sobre otro ejercicio. Bueno, estamos resolviendo el ejercicio 8, después voy a ver los otros ejercicios que ustedes quieren resolver mediante el chat. Ok, entonces de lo que se trata, lo que preguntó la señorita Maya es este ejercicio. Entonces te preguntan esto, si se puede concluir que Tina aprende, entre comillas, si sabemos que el siguiente enunciado es cierto. ¿Cuál es el enunciado cierto? Que si Pepe no le enseña a Tina, etcétera, etcétera, es condición suficiente para que. Esta frase es la que aparece en el libro, ¿ya? Todo esto y después es condición suficiente para que, doble comilla, Tina aprenda, entre comillas. Entonces, el secreto para resolver este tipo de ejercicios es, como yo dije ya la vez anterior, un par de veces creo, es liberarse del uso del lenguaje español o de cualquier lenguaje con palabras y encontrar una traducción de todas estas frases en símbolos, ¿ya? Y usar las reglas para usar cálculo simbólico y resolver el problema. Entonces, eso yo ya lo hice aquí. Ni siquiera se dieron cuenta, probablemente. Porque en vez de escribir el enunciado completo, ya reemplacé una parte que estaba escrita en el idioma español, esta parte, ya la reemplacé por un símbolo. ¿Ves? Porque en el libro dice, bla, 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 termina aquí, es condición suficiente para que, bla. Entonces aquí ya estamos sacando un poco de la, entre comillas, bueno, espero que los académicos de la Real Lengua Española no me maten, pero ya estamos sacando un poco de basura aquí, estamos botando algunas palabras, y esto que es condición suficiente para que lo reemplazamos por una implicación. ¿Ya? Bueno, pero por supuesto que no es suficiente esto. Ahora ustedes pueden, si no quieren usar esta simbología y el implica y el no P y el no Q y todos estos símbolos lógicos que hemos estado estudiando los últimos 2 días, si no quieren hacer eso, bueno, les aseguro a ustedes que pueden leer este enunciado 5, 6, 7 veces y no van a entender nada. Así como yo tampoco entiendo nada, porque es demasiado esto. Se puede concluir que, bla, 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 si sabemos que lo siguiente es cierto, ¿qué cosa es cierto? Bla, 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 bla. Es como que hay algunos ejercicios con enunciados largos, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer una broma, ¿ya? Yo siempre hago este tipo de broma, pero dice, si sabemos,
por ejemplo, la broma es la siguiente. Se puede concluir que Tina, si sabemos que Pepe no le enseña a Ena, etcétera, y suponga que Pepe entonces Tina no aprende, Tina aprende. La pregunta es, ¿cómo se llama mi mamá? ¿Qué cosa? Pero si, ¿cómo? El enunciado entonces contiene esa información, no entendí nada, y tengo que leerlo de nuevo. ¿Ya? Obviamente, o sea, a veces en estos ejercicios con enunciados, uno de repente, como que la pregunta no tiene relación con los datos que te están dando, entonces eso significa que uno no entendió nada, no entendió el enunciado y cómo obtengo la información. Y eso se debe al hecho de que esto tiene demasiadas palabras, y lo que hay que hacer es pasarse a símbolos, y esa es la solución. Y una vez que uno tiene los símbolos que representan todo esto, después uno usa las reglas del teorema 4, que fue lo que vimos ayer, ¿ya? Lo último que vimos ayer, y ustedes van a ver que la solución es bastante más simple. ¿Ya? Nos liberamos de las palabras. Entonces aquí, solución. Como en muchos problemas de matemáticas, para resolverlos, un paso importante es elegir cuáles son las variables que hay que encontrar, o las incógnitas, reconocer las incógnitas. ¿Ya? Ups, alguien llegó atrasado. Reconocer las incógnitas. ¿Ya? Las incógnitas del problema y traducir todo esto en ojalá una fórmula que yo tenga que demostrar o calcular o despejar un número, etc. Entonces, aquí lo que uno hace es, bueno, ve las frases y podemos reconocer varias proposiciones que componen todo esto. Entonces, la primera proposición que podemos reconocer aquí es, a ver, algo, bueno, Tina aprende es una de ellas, pero esa no le vamos a llamar P, la vamos a llamar la última, porque es la última que uno está preguntando, ¿ya? Entonces, Tina aprende. Ahí tengo una proposición, Tina aprende. Otra dice, si Pepe no le enseña, entonces Pepe le enseña. Pepe enseña a Tina. Ahí hay otra, reconocemos una proposición componente que compone toda esta frase, esta jerigonza lógica. ¿Ya? Entonces, Pepe enseña a Tina. Esa es la proposición P. Si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. Aquí está. Y si Tina no le pregunta a Pepe, allá, aquí hay otra. Q. ¿Cuál es la Q? Tina le pregunta a Pepe. Ahí tenemos las tres proposiciones que son protagonistas de esta historia, por así decirlo. Y no hay más personajes, pues está Tina, Pepe y eso es todo. Hay dos personajes nomás, pero hay varias acciones, porque Pepe enseña a Tina, Tina tiene el deber de preguntarle y también tiene el deber de aprender. ¿Ah? Entonces, en este caso, el Pepe es el profe y la estudiante es Tina. ¿Ah? Entonces, ahora, bien, ya tenemos los componentes, las proposiciones componentes, pero ¿cuál es entonces la traducción de todo este enunciado? No quiero borrarlo. Entonces vamos a tener que hacer una magia y borrar partes que no sean relevantes para el resto del ejercicio. Esto lo puedo borrar. Ahí tengo un espacio. ¿Ya? Entonces veamos cómo se traduce esto. Entonces veamos. Dice, si Pepe no le enseña a negación de P. Aquí está esta frase que está aquí. Si Pepe no le enseña, equivale a esta. ¿Okay? Ahí tenemos la primera componente del primer avance. Entonces dice, bueno, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. Es decir, aquí hay una implicación. Si Pepe no le enseña, entonces eso implica que Tina no aprende. Es decir, la negación de R. Entonces, esto que está aquí, eso que está ahí, ella no aprende, corresponde a eso, porque es la negación de R. Tina aprende. Tina no aprende, es la negación. Ok.
Bueno, y dice, esto que está aquí, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende, y, ajá, y, esto que está aquí, y además, si Tina no le pregunta, Tina le pregunta a Pepe, si Tina no le pregunta, ¿ya? Entonces Tina no aprende. Entonces, la negación. ¿Qué información? Estoy traduciendo toda esta información. Dice, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende, y bla, bla. Dice, esto es condición suficiente para qué. Es decir, toda esta conjunción implica, entonces, esta es condición suficiente para que Tina aprenda. Entonces, esto implica, entonces, esto implica que Tina aprende. Y nosotros sabemos que lo que el problema dice es que este enunciado que está aquí es cierto. Este enunciado es cierto. Todo esto que está aquí es verdadero. ¿Ya? Y eso es exactamente todo lo que está escrito. Y lo que hay que hacer es encontrar una forma equivalente de esta proposición cierta y responder la pregunta que me están haciendo. ¿Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que todo esto es cierto? Es decir, ¿podemos manipular este enunciado cierto y concluir R? ¿Concluir que Tina aprende? Porque es una pregunta. ¿Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es cierto? Y ahora entonces, ya toda esta frase que confunde, toda esta frase confusa con tantas frases, la he traducido en una fórmula. Bueno, no es una fórmula matemática, no es A igual a B, pero es una fórmula lógica. Entonces tengo que ahora, ya puedo relajarme y borrar todo esto, porque voy a trabajar solamente con eso. Recuerden que esta clase va a estar en YouTube, en el video, así que lo que he borrado, ustedes siempre pueden retroceder el video y ver lo que borré, ¿no? Okay. Y también voy a necesitar espacio aquí probablemente, entonces esto ya no lo necesitamos. Ok. Okidoki. Entonces ahora vamos a trabajar con eso nomás. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos simplificar este enunciado. Es decir, hallar una forma equivalente para él que sea más simple. Si esa forma equivalente que hallamos es R, entonces la respuesta es correcta, porque la pregunta era, ¿se puede deducir de la veracidad de esto que Tina aprende que R es cierto? Y si no encontramos, después de la simplificación, no encontramos que el resultado es equivalente a R, entonces no podemos concluir, y la respuesta sería no. Entonces hay que simplificar este enunciado. Aquí en el libro no nos dicen cómo hacerlo, ¿ya? Pero nosotros sí sabemos porque ya conocemos el teorema. Entonces, debemos simplificar este enunciado usando el teorema 4. ¿Ya? Entonces, bien, voy a seguir acá. Entonces, ¿con qué parte del teorema 4 podríamos empezar? Bueno, aquí tengo una implicación. Una proposición implica otra. Y como yo ya les dije ayer, cuando uno trata de simplificar, hay que tratar de eliminar las simplificaciones. ¿Ah? Eliminarlas entre comillas, no quiere decir borrarlas con el lápiz o con el codo, ¿no? Con el borrador, sino eliminarlas significa encontrar una expresión equivalente, que sea equivalente. Entonces me voy al teorema 4. Diga. Voy a usar 4.11 en la primera.
Pucha, yo quería decirlo. Ah, 4.11. Oh. No, pues yo estaba pensando en la 4.8, pues, estamos mal. 4.11, ¿cuál es la mira, la 4.11 dice, tiene dos partes, ¿no? P implica P o Q, y B es P y Q. No me equivoqué, era la 4.12. 4.12. Sí, me equivoqué yo. Ya, está bien, sí, se puede equivocar, no hay problema. Errar es humano, como dijo el cirujano, ¿ya? 4.12. P implica Q, ¿ya? Ups, aquí hay un problema. Hay un error en el libro, no es un bracket, no es un paréntesis cuadrado, uno redondo, ¿verdad? P implica Q y P implica R. Esta es la transitividad que se llama, ¿no es cierto? Esta es la 4.12. ¿Y será realmente lo que necesitamos o no? Aquí ya sé lo que el estudiante pensó. Dije, a ver, tengo esta parte, P implica Q, tengo algo implica algo, y algo implica algo, y ya puedo entonces aplicar esto. Pero que, mira, el 4.12 requiere que para poder aplicar la transitividad es necesario que esta proposición sea igual a esta. Porque P implica Q y Q implica algo. Y entonces aquí tengo un problema porque tengo no R y no Q, no son iguales. Entonces me temo que no, la proposición 4.12 no es la que me sirve. ¿Ya? Pero está bien, así se aprende, vamos practicando, ¿no es cierto? La que sirve es 4.8. Profe, para que Después, funcione la actividad, la segunda tendría que ser no R implica no Q, ¿no? Para poder aplicar la transitividad, esto, yo necesito... Claro, arriba. Ya, claro, para que aplicar la transitividad, es decir, que algo implica algo, el siguiente tiene que ser, esto tiene que ser igual, pues mira, fíjate. Ya. ¿Por qué transitividad? Es esto, mira, lo que está pasando es esto. A va a B y de B voy a C. ¿Ya? P va a Q y de Q voy a R. Entonces aquí tengo que tener esta situación. ¿Ya? A va a B y uno parte de B y después llega a C, entonces lo mismo que ir de un viaje. Esa es la transitividad, por eso se llama transitivo. Transitividad. ¿Ok? Entonces aquí no podemos aplicar, claro, era seductora esta parte del teorema, porque decía, justo, P implica algo, y Q implica, ¿puedo aplicar? Ya, pero es que se olvidaron de que estos tienen que ser iguales. Y estos no son iguales. ¿Viste? Ahí está el problema. No puedo aplicar la transitividad aquí. Entonces, 4.8 es lo que podemos aplicar. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía 4.8 a propósito? Recuerden que yo les dije que ustedes podían fotocopiar esto y tenerlo a la mano cuando llegue el momento de la prueba. El 4.8 dice lo siguiente, que P implica Q es equivalente a no P o Q. Y yo dije, este fue uno de los primeros teoremas o proposiciones que demostramos, y yo les dije a ustedes que este iba a ser súper importante. Iba a ser súper importante porque nos iba a permitir simplificar muchas cosas. Entonces, discúlpenme, pero que esto que está aquí no sirvió ya. Este no sirvió en esta ocasión, pues en otro problema sí sirva. Entonces, claro, voy a aplicar 4.8 y de hecho lo voy a aplicar dos veces. Lo voy a aplicar acá, porque aquí tengo una situación de este estilo. P implica algo. ¿Ya? Y también lo voy a aplicar acá, porque aquí tengo una situación similar. Algo, esta proposición implica esta otra. Entonces, ambos estos los puedo reemplazar con disyunciones. ¿Ya? Entonces, aquí voy a volver a escribir lo que está ahí arriba. ¿Ya? Esto que está aquí, que es lo que tengo que simplificar. Todo esto es equivalente a bien, la primera parte, no P implica no R. Quiero hacerlo exactamente como está en el libro, ¿ya? En el libro no hacen nada, po.
En el libro se saltan los pasos y dan la respuesta nomás. Entonces hagámoslo nosotros. Entonces aquí lo que está aquí, lo que voy a escribir en esta pizarra no está en el libro, pero va a estar en el video. Entonces es equivalente a no P implica no R. Entonces cuando yo tengo P implica, una proposición implica otra, es equivalente a poner el negativo de la primera de las componentes, es decir, del antecedente. Entonces tengo que poner negativo la negación de esta. Porque estoy aplicando 4.8 acá. Where the hell? No quiero que se me muera el lápiz. Este va aquí, está bien. Ya. Ok, entonces aquí voy a aplicar 4.8 acá. Y entonces voy a tener que hacer la negación de la primera o la segunda, que es no R. Oh, sorry. Entonces déjame preservar las mismas paréntesis para que ustedes vean que esto que acabo de escribir acá es equivalente a esto. Gracias a 4.8. ¿Ya? Estoy aplicando 4.8. Cuando una proposición implica otra, es equivalente a la negación de la primera o la consecuencia, el Q. Y en este caso la consecuencia es no R, así es escribir eso. Ok. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí. Voy a aplicar 4.8 para la segunda parte. Y entonces tengo que hacer la negación de la primera o la segunda. Sin cambio. Y todo esto implica R. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho? He aplicado 4.8 en dos lugares. En dos de los componentes de la frase completa. Aquí y acá. Y bueno, después vamos a tener que aplicar 4.8 de nuevo, porque fíjense ustedes que aquí tengo otra implicación y puedo aplicar 4.8 a todo, porque tengo una proposición implica R, entonces también le puedo aplicar eso, pero vamos paso por paso, no va a ser todo un viaje, ¿ya? Si no nos vamos a atorar. Bueno, esto es equivalente a, aquí simplemente voy a simplificar las negaciones de las negaciones. Se va a quedar aquí la negación de la negación es P o no R y Q o no R. Y todo esto implica R. Bueno, ya no necesito los paréntesis externos. Sí, lo necesito por el sí, solo sí. Sí, solo sí. Ya, bien, está bien. Okidoki. Y podemos aplicar, me parece que esto le podríamos aplicar alguna regla, ¿no? Parece de distributividad, porque ustedes fíjense, aquí tengo no R y no R, que es como un factor como común, aparecen ambos, ¿no es cierto? Y veamos si podemos aplicar la distributividad. ¿Dónde está eso? Era parte 4. Se me fue el 4 punto y tanto. Distributividad. Profe, Dígame. la forma tiene parecido con el 4.2. La forma es parecida a la del 4.2. ¿Lo que estamos aquí? Sí, lo de adentro. La 4. Veamos si es cierto. 4.2 dice P o no P es una tautología. ¿Y tú dices lo que está aquí adentro o todo esto? No, solo lo de adentro. Adentro. Sí, pero fíjate que el 4. Dice P o no P. Aquí tengo P o no R. Si el R fuera P, claro, sería 4. Pero no es. ¿Se ve por qué? ¿Viste? Que no es 4.2 porque para que sea... ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, así se aprende, ¿no es cierto? Estamos viendo que, no, ahí 4.2 no nos sirve. Así estamos aprendiendo. ¿Ya? Así que, no sirve realmente. No sirve.
Ok, que ese no nos sirve, ¿ya? Y veamos por qué. Yo dije distributividad, ¿y por qué es distributividad? ¿Qué dice distributividad? Veamos. Oye, entonces lo que estoy diciendo yo es que 4.7 es lo que me sirve. Y 4.7a tenía dos partes. Enunciémosla, porque estamos recién aprendiendo. Así que hay que ir despacito por las piedras, ¿ya? Veamos cuál de estas dos es la que me sirve allá arriba. Y la otra parte de la... déjame ver si lo escribí bien. No estoy mirando la línea equivocada. No, está bien. Y la otra parte de la P, O, Q, inter R. Sí, solamente sí, P, O, Q, inter P, O, R. Yo digo que una de esas dos me sirve. Por lo menos para esta parte que está con la línea de culebra, ¿no es cierto? ¿Y a cuál se parece? Chuata. ¡Ja! Mira, parece que la chuntea, no prometo nada. No prometo nada. Esta expresión de acá, a ver si es que la... es parecida a esa. Eso es lo que, claro, recuerden que tengo que hacer abstracción de las letras que estoy usando, no son las mismas letras acá las que hay acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta propiedad 4.7b? Que cuando yo tenga una conjunción, que aquí sí la tengo, ¿ya? Cuando tengo una conjunción de dos disyunciones que tengan una proposición en común, estas son disyunciones ambas, y tienen una proposición en común. Bueno, en este caso la proposición en común es esta, ¿ya? Aquí en el enunciado del teorema, la proposición en común no se llama no, se llama P. Pero lo importante es que hay una proposición en común, ¿ya? Y cuando eso ocurre, cuando tengo una proposición en común, o sea, primero tengo una conjunción de dos disyunciones que tienen una proposición en común. En este caso P. En ese caso puedo, entre comillas, factorizar la proposición en común, ¿ya? Y de esta manera se hace la factorización. Esa es la 4.7p. Entonces, me parece que estoy en lo correcto, porque aquí puedo usar 4.7p. Entonces, aquí, usando 4.7p, yo puedo transformar esta expresión en... O sea, todo esto que está aquí es equivalente a sí, solo sí. Entonces, en vez de escribir esta conjunción de dos disyunciones, voy a aplicar 4.7b. Entonces, lo que hay que factorizar, entre comillas, la proposición que hay que factorizar, la que está en común, es el no R. No R, o, y después viene la conjunción de las otras dos. De las que no son la que están, no es la común, ambas, ¿no es cierto? Entonces, y las que no son comunes, o sea, la que no es no R, son P y Q. ¿Y qué hay que poner? I. Ok, entonces, todo esto que está acá, yo lo traduje, lo simplifiqué, usando 4.7p en esto. ¿Ya? Usando 4.7p, todo esto se simplifica usando 4.7p y llegamos a esto. Bien, no estamos todavía listos, pues falta. Estamos cerca cerca al final, pero falta. Bien, me temo que tengo que borrar la pizarra de allá. Por lo menos la parte de arriba. Pero ya sabíamos que teníamos que simplificar este enunciado. Voy a tratar de terminar el problema en ese pedacito de arriba, ¿ya? Para no borrar tanto. La transitividad, recuerden que no funcionó. Ahí está la evidencia de que no funcionó. Y voy a tratar de terminar el problema en ese pedacito de arriba. Bien, entonces,
Ahora voy a simplificar esto, es decir, esto va a ser equivalente a. Continúa acá, equivalente a. ¿Y ahora qué hago? Ahora soné. No he sonado todavía, no, jamás. Porque ahora tengo esta proposición que está en la caja negra, aquí, esta proposición, implica otra. Y ahora puedo usar 4.8 por segunda ocasión. 4.8. Recuerden, yo le advertí eso. Aquí cuando estábamos haciendo esto, le dije, mira, aquí hay otra implicación, vamos a tener que usar 4.8 de nuevo. Y ahora ya es el momento. Entonces tengo, una proposición implica R, entonces 4.8 dice que yo puedo hacer esto, que es equivalente a negar esta. Es equivalente a negar esta, o R, la otra. Eso era 4.8. Aquí lo aplica, acá está 4.8, ¿ven? Que una proposición implica otra es equivalente a negar la primera o la segunda. En este caso la segunda es R. Entonces estamos ahí. Bien, y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre cuál es la próxima regla que tengo que aplicar? ¿Alguna sugerencia? ¿Aplicar la negación? ¿Cuál? Pero le habíamos dado el nombre de un caballero, de un señor. Leyes de Morgan, ¿no? Eso. Le habíamos hablado del señor, del matemático inglés Augustus de Morgan. No, Augustus de Morgan, así se llamaba. Y él tiene unas leyes, las leyes de De Morgan, que dicen, entre otras cosas, tienen varias componentes ya, pero dicen, entre otras cosas, que la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones de las proposiciones individuales. Toda esa cháchara que acabo de decir yo es equivalente a negar esto, la negación de R. Ya lo voy a escribir con todas sus letras, ¿ya? Que no quiero que nadie se me confunda. ¿Ya? Esto, como lo estamos haciendo por primera vez, hay que hacerlo con mucho cuidado, paso por paso, lentamente. Ya después, cuando ustedes tengan suficiente práctica, van a hacer una bala. Rapidísimo. Es lo que espero. La negación de una disyunción se transforma en conjunción, y ahora tengo que hacer la negación de esta proposición. ¿Okay? Y nuevamente, tener cuidado que preservar eso. Ok, ya, y podemos simplificar antes de continuar. Aquí la negación de la negación es R, inter, no P, ¿ya? O R. Bueno, me temo que tengo que borrar un poco más. No me alcanzó el espacio. Fui demasiado optimista, pensé que se iba a acabar pronto el ejercicio. No. Nótese todos los pasos que se han saltado en el libro. Por eso es que Maya preguntó, porque Maya quedó cortada, porque el libro da la respuesta, pero se saltan todos estos pasos. Y estos pasos son importantes aprenderlos. De hecho, de eso se trata, digamos, esta parte del curso, de saber aplicar las reglas del teorema 4. Esa es la parte carnuda, digamos. Ok, entonces llegué a este punto. Y aquí quedé pillo. Porque tengo una conjunción de dos proposiciones y una disyunción con una tercera. Pero es que me parece que 4.7 podría ser útil, ¿no? Nuevamente, 4.7. Mira, incluso la misma 4.7b. Ustedes ven que eso que está allí es una... Que eso que está allí se parece a eso. Todo esto. ¿Me la compran o no me la compran? Sí, porque, bueno, está al revés nomás, pero recuerden que todas estas son operaciones conmutativas. Entonces, y mi P que aparece acá no es P, es R. ¿Ya? Y está la disyunción, y aquí hay una conjunción de dos proposiciones, entonces una de estas juega el rol de
Q y la otra de R, ¿ya? O al revés, esta es R, la otra es Q. Recuerden que las letras no son las mismas, pero es lo que yo digo que esta expresión a la que llegamos aquí es del tipo del lado izquierdo de 47P. Y entonces, usando 47P, esto es equivalente a ¿qué cosa? Entonces, la P que aparece aquí, es decir, la R que aparece aquí, se distribuye, porque esta es la propiedad distributiva, una de ellas se distribuye. Entonces, aquí va a quedar R, que es mi P de acá, o una de estas componentes, ya puede ser cualquiera, hagámoslo de las dos maneras, R o R, ¿ya? Y después viene R o la otra. Ahí usamos la propiedad distributiva. Bien. También podría haber elegido yo, en vez de poner R aquí, pongo esta. Pero ustedes van a ver probablemente que da lo mismo, que quedan al revés, no. Se cambian de lugar. No hay ningún cambio sustantivo en realidad. Ya, y aquí usábamos una regla, ¿cómo se llamaba? La idempotencia, ¿no? ¿Quién le trae a 4.7 algo? La idempotencia era 4,4. Decía P o P es equivalente a P. Entonces aquí tengo R y aquí tengo R o esto. Ya, ahí hubo una simplificación usando 4.4. Bien, y ahora ocupo, fíjense que esta expresión que está acá, ahora es del tipo 4.7a. O quizá me estoy mareando, quizá ya podríamos haber finalizado antes, a ver, o... No, está bien, pues a ver, ¿por qué en el libro dan una respuesta? Por supuesto que en el libro no entregan ningún detalle, simplemente da la respuesta. Veamos qué respuesta dan ellos. Si no es la misma, entonces uno de los dos está equivocado, o yo estoy equivocado, o el libro está equivocado. En el libro dice que la simplificación de todo esto da simplemente esto. O sea que el R no juega, lo cual me parece sospechoso. Entonces en alguna parte, o bien el libro está equivocado, o yo me mandé un condorito. Pero no veo ningún condorito aquí. Cuando usamos la... Profe. Yo creo que va bien, profe. Profe, tengo una duda. ¿Ve dónde se aplicó el 4.7b? ¿Aquí? No, arriba. Arriba, al lado, la izquierda, la pizarra izquierda. Sí, aquí. Ya. Ese no se podría aplicar, darlo vuelta, o sea, el R lo pone a la derecha y el no P. El R a la izquierda. No, el otro. El que está dentro de la... Acá, el que está dentro, sí. Cambiaron Si lo da vuelta, ya. Y eso no podría... claro, no. Igual tengo un paréntesis aquí, tengo que aplicar algunas de las de algunas de las propiedades nuevamente, creo yo, ¿no? Lo que yo estaba esperando, entonces ahí si hay un error, no estoy seguro de que exista, si hay un error, hay que buscarlo más atrás, creo yo. A ver, y entonces aquí dice, ¿de dónde vino esto? Esto vino de acá. 47b, ¿no es cierto? Y aquí factoricé la negación del R. ¿Ya? Y P o Q está bien, implica, ahí no hay error. Y después apliqué nuevamente 4.8. Ahí tampoco hay error. Ok. No veo ningún error, no hay nada. Y aquí, claro, si yo lo doy, si aquí los cambios de lugar, bueno, no me va a ayudar mucho, igual voy a tener que una conjunción y una disyunción, ¿ya? Entonces, igual, bueno, está bien.
Sigamos, 4.7a. Es probable que nuestra respuesta no coincida con la del libro. ¿Ya? En el libro nos dan detalles, puede que el libro esté equivocado. En todo caso, la conclusión va a ser la misma en ambos casos, porque recuerden que la pregunta era, ¿se puede concluir que Tina aprende? Es decir, ¿se puede concluir que R es cierto de todo esto? ¿Ya? Si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero, bla, 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 bla. Entonces, si aquí yo termino con la respuesta que da en el libro, que es la negación de P y Q, o con mi respuesta, que puede ser diferente, pero que ambas son distintas de R, entonces la solución del problema está bien en ambos casos. El problema es que estos cálculos nos aparecen en el libro y mi respuesta no va a coincidir con la del libro, pero para la pregunta misma, la respuesta va a estar correcta en ambos casos, independiente de cuál sea la simplificación final. Y ahora voy a aplicar 4.7a, ¿ya? Entonces esto va a ser equivalente a, mira, estoy aplicando aquí, entonces mi P es mi R, y aquí tengo mi Q es mi, ajá. Entonces aquí P podría ser igual a Q, no hay problema, no está prohibido. Y aquí está la tercera proposición, que es la negación de P y Q, que es la R de acá. Entonces, lo que hay que hacer ahí es aplicar, va a quedar R y R, es decir, P y Q, o R y esta. Bueno, R y R es R. Aquí usamos nuevamente idempotencia. ¿Ya? Estamos usando la idempotencia 4.4, tenía dos partes también, me parece. Yes. Estamos usando la parte 2 de la idempotencia. Bueno, y aquí nuevamente uno se está pillando la cola nuevamente. Ahora uno vuelve a aplicar 4.7p, ¿ya? Porque ahora estamos en esta situación, ¿ya? Y bueno, pero esto parece que no va a llegar a buen puerto, porque voy a llegar aquí arriba nuevamente, R o R, intersección R o la negación de P, que es lo mismo que tenía acá. Bueno, en todo caso, Profe, quizás lo que quiere decir el libro es que no se puede simplificar ese P y Q y por lo tanto nunca se va a llegar a... no, entonces, Quizás aquí, claro, la pregunta es exactamente lo que dice joven. ¿Será posible simplificar esto y llegar a R? O sea, no, porque ¿cómo voy a sacar el negativo de P y Q? O sea, es ¿no? ¿Cachai? Esa es la sustancia del ejercicio. De que no es posible concluir que Tina aprenda del enunciado que me dan, porque la negación de P y Q va a estar presente. No se puede simplificar. ¿Cómo lo voy a simplificar? Entonces, no. Eso es lo que yo les decía hace un rato. Es posible que la simplificación a la que yo llego no sea idéntica a la del libro, pero digamos, la consecuencia final es la misma en ambos casos. No se puede llegar a R. No puedo eliminar P y Q. ¿Ya? Profe, Bueno, una pregunta. ¿sí? Tengo una duda con respecto a si se podría hacer esto. Le voy a enviar por charla eso. Mire, Perdón, no por entendí. chat. Ya, Por chat. Ya, ok, déjame leer. Rodrigo, ¿eres No tú? sé, sí, no se podría eliminar con el paréntesis con aplicar la negación. Voy a escribir esto en la pizarra para que todo el mundo pueda verlo, ¿ya? Ya. Bueno, tengo que sacrificar una parte aquí, borrar. Entonces, lo que escribe Rodrigo usa otro símbolo de la negación que es ese, ¿no es cierto? Que Es lo mismo, sí, es lo que me salió en el computador, ¿no? es la colita de chancho, ya está bien, pero déjame anotar para que todo el mundo lo vea y no tenga que estar mirando el chat, ¿ya? Sino que vea la pizarra, que esto es equivalente a no Q o no P o P. ¿Esa es la fórmula que tú escribiste? Sí, no se podría aplicar eso. O O sea, técnicamente como sería.
Veamos primero si es cierto esto. Parece que estás usando las leyes de De Morgan, ¿no? Porque lo que hizo Rodrigo, negación hacia acá adentro, se transforma en una disyunción. Bueno, da lo mismo cuál símbolo uso, ¿no? Voy a usar los símbolos de Rodrigo. P, ¿ya? Y aquí queda, en términos correctos, queda esto, ¿no es cierto? Ahí, pero tú vas a usar la asociatividad ahora, y los paréntesis no importan cuando hay asociatividad, ¿no es cierto? Cuando el mismo símbolo. Entonces aquí va a quedar negación Q o negación P o P, que es exactamente lo que tienes acá. Así que está bien lo que tú escribes. Ahora tú Entonces, ¿por qué no lo aplican en el ejercicio? ¿en cuál? En la parte verde, el 4.7b, ahí. ¿Por qué no lo aplica ahí? O sea, Ok, está bien, ya te entendí. Voy a borrar esta parte, ¿ya? Esta es una sugerencia que parece ser una buena sugerencia la de Rodrigo. ¿Ya? Entonces, lo que me dice Rodrigo, ¿por qué no aplico la negación acá? ¿Cómo lo hace él ahí? ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, se va a quedar aquí R, I, pero aquí va a quedar la negación de P. pero délo vuelta. O sea, ponga el no P y Q primero y después el R. Ya, y tú piensas que esto va a tener un efecto distinto. A ver. Los cambié de lugar, ¿no? Lo hice conmutativo, ¿no? Y ahora, aquí tengo no P o no Q, pero es que aquí tengo una conjunción, ¿ya? Entonces, esto que está aquí no es lo mismo que está acá, a causa de esto. ¿Ves? Por eso es que no se puede. O sea, se puede hacer, pero no es lo que habría que hacer. Ya, pero esto simplemente, como te digo, no hay que creer todo lo que uno lee. Puede que la respuesta, a menos que ustedes encuentren un error en lo que yo hice, porque esto está en el video, pueden ver el video varias veces. Profe, se equivocó aquí, profe. Ustedes me escriben un correo, en el minuto 38 usted se mandó un condoro y escribió equivocado y la respuesta del libro está buena y usted se equivocó. Ya, perfecto, lo arreglamos, ¿ya? Pero si no encuentran ningún error en mi argumento, es posible que la respuesta que está aquí en el libro esté mal. Después de todo, el libro no ponen en el argumento que les da eso, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, la conclusión es que al final no podéis llegar a R nomás. El P y Q te siguen molestando, ¿ya? Esa es la conclusión. Esa era la respuesta de la pregunta que hizo la señorita Maya Taborga. Bien, si no tienen otra pregunta, voy a elegir otro de los resueltos. A ver. Ajá. Mira, voy a hacer el 5. El 5 dice demostrar que bla, bla, bla es una tautología. Y en la solución que dan en el libro, solucionan el problema 5, pero usando una tabla. Y yo voy a tratar de hacer el 5 usando el teorema 4. ¿Qué les parece? Entonces ahí ustedes tendrían dos soluciones del problema 5. La que está en el libro y la que voy a presentar ahora. Bien. Profe, vea el chat. Voy a ver el chat, ¿ya? ¿Y quién me escribió? Maya, Marisol, Maya, gracias, profe, ya. Ay, me mandó un corazón, gracias, Maya. Y bueno, para eso tenía que ver, no, el Marisol me dice, profe, la 9 de ejercicios propuestos. Marisol Martínez quiere que resuelva el número 9, dijo, ¿no? El 9. Ya. Vamos a limpiar la pizarra primero, ¿ya? ¿Qué hora es? ¿Por qué tengo tanta hambre? Por eso, 20 a la 1, ya. Hagamos el 9. 8, 9. ¿Y qué dice 9? ¿Por qué es tan peludo el 9? Ya. 9, página 10.
página 10, ¿ya? Y dice, sean P y Q proposiciones, sean P y Q proposiciones. A, si P es verdadera, ¿qué valor de verdad tiene P o Q? Voy a hacer la parte A y después la parte B y así. ¿Alguna otra pregunta? Es el de la página 15 que dice página 15, me equivoqué de ejercicio. Ustedes me están preguntando por el problema 9 en otra página. No ese es el que quieren entonces. Ajá. Entonces, si estoy en lo correcto, realmente ustedes no quieren este. Marisol no quiere este. Quiere el problema 9, pero de la página 15. Entonces dice, este es otro problema, ¿ya? Este es uno de los que tienen que resolver ustedes, no este es lo que está resuelto en el libro. Dada la tabla, wow. P, Q, R, real. No sé qué significa eso. P, B, B, P, B, F, B, F, B, B, F, diablo, se me va a acabar la pizarra aquí. So, triple, doble, BFB, BFF, FBB, FBF, FFB, FFF. 2, 4, 6, 8. Está bien, ahí están las 8. Son 3 proposiciones. Y aquí dice real, dice F, 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 B, 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 F, B. Me dan esa tabla. Dice, encuentre la expresión más simple de esta proposición en términos de P, Q y R. Bien. Vamos a sacar esto que me estaba tapando la... Ya, ok. Dada la tabla, encuentre la expresión más simple de esta proposición real en términos de P, Q, R. Entonces, lo que ellos quieren aquí, lo que el libro, es la primera vez que veo este ejercicio, ¿ya? Lo que ellos quieren, los autores del libro, lo que quieren es que aquí yo escriba una fórmula. P implica Q, O, R, etc. ¿Ya? Lo más simple posible, que cuando yo tenga estos valores para P, Q y R, que puede ser B, 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 cualquiera de esos que me dé, que coincida las F, 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 B, B, etc. Me da la impresión de que si hay una solución de esto, que tiene que haber, no sea única. Porque dice la expresión más simple de acuerdo a quién. Entonces, primera vez que veo esto, vamos a ver. Esto tiene para rato. No hay una solución obvia. O sea que tiene que darme cuando las tres, fíjate, cuando las tres proposiciones sean todas verdaderas, tiene que darme falso. Entonces, veamos si se pueden agarrar, si tiene algo de pelo esto, ¿dónde agarrarlo? Puede ser una bola engrasada. Que me dé siempre falso. ¿Y cuándo me va a dar verdadero? BFF, FBB y... y cuando sean las tres falsas, al final, la última fila, fíjense, las tres falsas me da verdadero.
Y encontrar la expresión más simple. A ver, cuando las tres sean verdaderas y que me dé falso. O sea, empezar línea por línea. Puedo estar aquí unas 2 horas haciendo esto. ¿Qué les parece si me dan tiempo de verlo después de la clase? Y la próxima clase, el lunes, hablamos de este ejercicio en particular, porque no se me ocurre una respuesta inmediata para aprovechar el tiempo. ¿Ya? Porque, Creo que podría juntarlas, todas las que dan falsas, y empezar a simplificar, y todas las que dan verdadero y empezar a simplificar. Pero hay que hacer- aquí hay una idea, ¿ya? Veamos. Entonces, juntar todas las que dan falsas. Claro, pero hay que hacerlo de línea por línea, entonces igual es... Claro, hay que hacerlo línea por línea. Claro, es demoroso, ese es el problema. Porque es como cuando uno tenéis que ordenar, tenéis 4 cajas y tenéis que, de distintos tamaños, tenéis que ponerla una encima de la otra de manera que no se caigan, entonces es una cuestión de ajuste y que es demoroso. Que las tres, o sea, hay que encontrar una fórmula, ¿sí? La cantidad de fórmulas es infinita y hay que encontrar la más simple de todas las fórmulas. Entonces, no sé, uno podría tratar que si yo P y Q implica no R, ¿ya? Por ejemplo, veamos si esto funciona. Entonces, bueno, pero es que esto por la 4.8 equivalente a no P o no Q o no R. Hay una expresión. Y cuando las tres son verdaderas, aquí tengo 3 falsas. ¿Y cuál era la tabla de...? Tendríamos que mirar la tabla de la disyunción. ¿Ya? Esa debería saberme la memoria a esta altura. Pero bueno, ¿para qué esforzar la memoria si tengo el libro aquí a la mano, ¿no es cierto? Entonces, veamos. La disyunción. ¿Ya? Parece que las tres proposiciones están negadas por el hecho de que la última, como son falsas y lanza una verdadera, tendrían que estar las 3 negadas para que diera una verdadera. Y eso no es lo que está acá, están las 3 negadas. Me pifié, no había visto eso. Hola, Sí. bien. Estos son equivalentes por 4.8, ¿ya? Entonces, veamos si funciona por lo menos algunas de las líneas. ¿Ya? ¿Será cierto que cuando las 3 sean verdaderas, aquí voy a obtener, bueno, aquí voy a obtener falso o falso? Entonces, si las 3 son verdaderas, primera línea, mejor hagamos esto, línea 1. Línea 1. Que significa que las 3 P, Q y R son las 3 verdaderas. Así que me da falso o falso o falso, ¿ya? Y cuando yo tengo una unión de 2 falsos, una disyunción, esto me da F por la tabla de la disyunción, y F con F, F o F, ¿no es cierto? Es lo mismo que F. Y entonces estamos mal, porque aquí hay una P. Entonces uno podría... Entonces, como ven ustedes, puedo estar un buen rato haciendo esto. Que esto implique eso, P y Q implica R. Usando 4.8 equivalente a esto, y en este caso entonces me da... y aquí el R es verdadero, porque estamos en la línea 1. ¿Ya? Entonces voy a tener, usando asociatividad, este F o B, y F o B es efectivamente verdadero, porque estamos con la disyunción, y recuerden que la disyunción es verdadera, con tal de que uno de los componentes sea verdadero. Así que, bueno, pero que estamos, chita, ¿a dónde estábamos? En la línea 1. Entonces yo me equivoqué en la línea 1, la anterior estaba buena porque me daba F, ¿no? Qué bruto soy, estaba mirando la línea equivocada, ya. Entonces, aquí estamos bien. Entonces aquí tengo no R, entonces aquí tengo F, eso es lo que acabo de borrar. Y F o F era F, y estamos bien porque era F acá. Bien, así que eso funciona, esta funciona para la línea 1. Pero ¿y qué pasa con la línea 2?
¿Qué pasa si tengo B, B y F? Entonces voy a tener aquí F o F, y el R era F, entonces esto es B, porque no R, ¿ya? Y entonces esto me da B, F o B, y esto es B. Nuevamente porque la disyunción es verdadera cuando uno de los dos es verdadero. Bueno, y entonces ahí sonamos, porque aquí hay una F. Por lo tanto, esta expresión no es la que me sirve. Y así puedo estar un buen rato, ¿eh? Entonces, bueno, puedo intentar hacerlo después de la clase y el día lunes, si es que encuentro una solución, se las presento, ¿ya? Pero la idea es aprovechar al máximo los 10 minutos que me quedan, ¿ya? Así que si me disculpan, la señorita Marisol, que me mande un correo, por favor. Marisol preguntó esto. Profe, no se olvide de resolver el problema 9 que le mencioné, ¿ya? Y si me lo manda antes del sábado, lo hago el fin de semana, ¿ya? Porfa. Para recordar, voy a anotarme aquí en el dedo de que tengo un problema pendiente con mi estudiante, que es el 9 de la página 15. Y bueno, ¿qué quería hacer yo antes de que se me acabara el tiempo? Hicimos el 8. ¿Cuál otro el que valía? Ah, el 5. Yo quería hacer el 5, porque el 5, como les decía, el 5 está hecho, está resuelto en el libro, pero mediante una tabla. El 5 está resuelto, pero mediante una tabla. Y yo quiero hacerlo usando el teorema 4. Yo quiero hacer, entonces el 5 dice, 5, página 9. 5, página 9. Demostrar que P implica Q y R es equivalente a... Y hay que demostrar que esto es una tautología. Y como les digo en el libro, lo hacen mediante tablas. Y yo lo quiero hacer con el teorema 4. A ver si alcanzo. Yo creo que sí. Hay que demostrar que es tautología esta doble implicancia. Bien, 4.8. La negación de P o esta. Equivalente a, y aquí, negación de P o Q. Y negación de P o R. Así que eliminé varias implicancias. Bien, aquí puedo simplificar algo, porque aquí tengo una proposición en común a ambos, ¿no es cierto? Entonces puedo usar distributividad. ¿Cuál es la distributividad? 4.7, A o B, no recuerdo cuál de esas. Pero 4.7, definitivamente lo que hay que usar aquí es 4.7, para esta parte. Tengo que quedar la negación, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Esto, Q o R. Y ustedes ven, se distribuye. No P, A, O, M. Me mandé un condoro ahí, eso no está bien. 4.7, esto no está bien. 4.7, tengo que saber cuál es la que estoy usando, 4.7A o 7B. 4.7B. 4.7B. Porque en 4.7B tengo una conjunción de dos disyunciones. Y entonces aquí va a quedar la factorización es la que está en común o la conjunción de las otras dos. Y esto es 4.7b. Si son idénticas, esto que está aquí es lo mismo que está acá. O sea, usando el teorema 4, me demoro 30 segundos. Y si ustedes ven la solución en el libro, ¿qué página está? ¿La página 9? En la página 9 hacen una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Una tabla, aquí está, mira, le voy a cambiar el brillo. Bueno, puedo compartir pantalla si quiero ya, pero también quiero que conozcan mi tablet. Estoy orgulloso de mi tablet. Ahí está mi tablet, apenas se ve ya, pero hay una tabla inmensa, y esa tabla inmensa yo la pude, usando el teorema, me demoré la nada misma. Entonces el teorema 4, moraleja de la historia,
Teorema 4 es extremadamente útil. Y ustedes tienen que seguir ejercitándose con los ejercicios propuestos, usando el teorema 4. Preocúpense siempre que resuelvan uno de estos ejercicios, siempre que lo resuelvan usando el teorema 4, digan siempre en qué paso están usando cuál propiedad. Con mucho cuidado, ¿ya? Y hagan varios ejercicios de eso y van a quedar pero caperuzos para la prueba. Por lo menos para esta parte de la materia del curso, ¿ya? Ahora me quedan unos pocos minutos. Si tienen preguntas adicionales, veamos el chat, si hay alguna pregunta adicional que alcance a responder en 5 minutos. Estamos bien. No hay más preguntas aparentemente, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, muchachos, para finalizar? Porque en 5 minutos no puedo hacer un... ¿Qué nos faltaría? Gonzalo, no sé, ¿qué nos faltaría? Estudiar nomás, po. ¿Qué nos faltaría estudiar? Seguir con los ejercicios propuestos. ¿Ya? Tratar de hacer los ejercicios propuestos y el día lunes probablemente, dado que, a ver, no sé si hemos terminado ya este capítulo, o esta sección, a ver, porque, claro que la terminamos porque ya estábamos hablando de los problemas resueltos, ¿ya? Y los problemas propuestos tienen que ustedes trabajar sobre ellos, hacerme preguntas para que el día miércoles, próximo miércoles, yo pueda intentar resolver, y ojalá el pendiente que tengo, el número 9 de la página 15, y después de eso se acaba el capítulo. Así que alcanzamos a pasar el capítulo 1 completo prácticamente en esta primera semana de clases, lo cual es una hazaña. Generalmente se demora un poco más. Pero, como les digo, todavía tenemos una clase completa de ejercicio el próximo miércoles donde vamos a hablar exclusivamente de lógica. Y ya el día lunes probablemente vamos a empezar con la materia de relaciones y funciones, que es el capítulo 2. Así que esperen ustedes el capítulo 2, el comienzo del capítulo 2 el día lunes. Claudio dice, ahora háganse todos los ejercicios del capítulo, cabros, y vamos a estar tiki-taka. Correcto, Claudio Taborga. Me gusta su optimismo. Trabajar a los ejercicios. Cualquier duda, mandan un correo o me preguntan el miércoles y le hincamos el diente, ¿ya? Profe, Diga. una pregunta chiquitita. ¿Se acuerda del teorema 4 del 4.2? Que me sale como una unión, pero no sé cuál es la igualdad. 4.2. Sí. La idempotencia. No, no es esa. 4.2. ¿Sí? No, el principio del tercero excluido. El P, Sí. O. Sí, lo que pasa es que estoy resolviendo ejercicio y me falta, y tengo que aplicar esa. No recuerdo cuál es. Pero eso es una tautología, ¿no? Eso es lo que dice el teorema. Ya. Cuando te aparece P o no P, lo reemplazáis por tau. Aunque no aparece en el teorema, es decir, aparece en el enunciado al principio, dice, sean P, Q y bla, 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 las siguientes proposiciones son todas tautologías. 4.1, 4.2, 4.3, así que 4.2 es esta tautología. Así que esto es equivalente a tau. Entonces, si a ti te aparece en una fórmula esto, lo reemplazáis por tau, ¿no es cierto? Y después, bueno, profe, pero que mira, tenía esto, P o no P, y Q, ¿ya? ¿Y qué hago ahora, profe? Bueno, yo digo, aplique 4.2, ¿qué significa? Que esto lo reemplazo por tau, ya. ¿Y ahora qué hago, profe? Pues entonces tienen que ir a 4.13, o 4.14, porque 4.14, porque tengo aquí tau y algo, y esto por el 4.14, la parte A, esto es equivalente a la proposición. Así que esto que está aquí, todo esto es equivalente a Q. Todo esto es Q. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pero va a depender, porque si aquí tengo, cáchate que tengo intersección, conjunción. Si aquí apareciera, si yo tuviera esta expresión, P o no P, unión, perdón, disyunción Q, entonces va a ser esto tau o Q, y cuando es tau o Q no es Q, es tau. Esta es la parte B de 4.14. Entonces tienen que ver cuál es la que aplica. O sea, está aplicando dos cosas, 4.2 y después 4.14. A o B, depende de lo que, si tiene disyunción o conjunción. ¿Ok? Gracias, profe. Excelente. Entonces nos vemos el día lunes.
¿Ok? Nos vemos el día lunes a las 14:30. Si no hay más preguntas, doy por concluida la clase. ¿Estamos bien? No creo que se pueda hacer mucho en 4 minutos, lamentablemente. Ok, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, profe, cuídese. No, profe. Profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe. Dígame. Dígame, no, si estoy aquí. Ah, no. Profe. ¿Ya? Yo descargué un libro que se llama Lehman. Algo así. Lehman, L-E-H-M-A. ¿Sí? Eco. Sí. Sí, tengo unos capítulos disponibles ahí en el Moodle. Pues hay unos capítulos disponibles que son los únicos que vamos a usar en este curso. Si tú tienes el libro completo que tiene como 500 páginas, muy bien por ti, pero no vamos a usar todo. Vamos a usar algunas. Ya. Vamos a usar algunas partes, las cuales ya están disponibles para todos los estudiantes que no tengan acceso al libro, que está en el Moodle. Ya. Quería preguntarle que si ahí si salía esto de lógica en ese libro. O sea, si me servía para todo el curso. No, creo que no. No parece lógica. Más que nada de geometría analítica. Ya. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. Ya, nos vemos.